veces cuando en los proyectos de pastoral o en los servicios que vamos haciendo en la iglesia queremos saber si estamos orientados o no, pues basta parar la oreja y ver por dónde va la línea de pensamiento del Papa. Y ahí es donde uno se da cuenta que el Espíritu actúa. Y actúa porque uno dice, pues no hemos hablado por teléfono, no nos hemos escrito. Y aquí, allá y más allá hay una comunión en el pensamiento, hay una comunión en la acción, hay sobre todo una alegría, la que da el sentirnos unidos por el Espíritu del Señor Jesús. Vamos a pedir su asistencia, su ayuda a esta gran familia nuestra que se une por nosotros al atardecer para reflexionar. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que encienda nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Poesía, canción, plegaria, es esta secuencia que nos está también guiando en la oración, desde una experiencia personal que se hace súplica, desde un canto que se hace comunidad, se hace también en esta tarde para nosotros plegaria, oración de acompañamiento. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana. A mi Señor glorioso la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Podemos decir que la parte final de la secuencia hoy es súplica que une lo que ayer reflexionábamos. Rey vencedor, apiádate. ¿De qué? De la miseria humana. Para que tus fieles puedan tener parte en tu victoria santa. Y esa victoria santa es celebrar nosotros también, unidos a Jesucristo, nuestra propia resurrección. Vamos entonces a tener como texto de base hoy, de reflexión, el Evangelio de la Vigilia Pascual, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos del 1 al 10. Y como ya sabemos que en los hogares, padres, todo el mundo tiene la palabra de Dios colocada en un lugar que la familia ha dispuesto, pues los invitamos a buscar el capítulo 28 del Evangelio de Mateo en el versículo 1 al 10. Recordemos que cada evangelista tiene sus claves. Marcos es el evangelista de los discípulos, de aquellos que se inician en la fe. El discípulo que reconoce que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, no vive solo, vive en comunidad. Y por eso recibe una enseñanza. Y este es el Evangelio de Mateo, que es un poquito más amplio. Mateo es el evangelista de la iglesia, de la comunidad. Por eso los textos hablan en lenguaje eclesiástico, ¿no? La eclesiología, el fundamento, la vida de la iglesia. Lucas nos presenta a este discípulo que vive en comunidad, pero que se siente misionero y se lanza a la calle. Y este discípulo misionero se convierte a la vez en un hombre maduro, en una mujer madura, que
desde el testimonio de vida, desde la comunidad y desde la escucha, crece, se eleva. Es entonces adulto en la fe y ese fruto maduro llega a la eternidad. Es un proceso. Sí, padre, pero me dejó a Juan. ¿Y Juan quién es? Juan es el evangelista de la madurez, no dije el nombre. Discípulo, Marcos. Comunidad, Mateo. Misionero, Lucas. Madurez plena, Juan, muy Plenitud. bien, muy bien. Se cobró hoy. Vio, algún día. Pues vamos entonces a escuchar este texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículo del 1 al 10. Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. De repente se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Después, vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea. Allí lo verán. Este es mi mensaje. Se alejaron rápidamente del sepulcro, llenas de miedo y gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán. Informe de los vigilantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Padre hace una oración, lectura orante de este texto, y nos da unas pistas para que nosotros desarrollemos también desde la serenidad de este atardecer unas claves de vida. ¿Qué es lo primero que nos dice? Es la hora más oscura. Oscura por un acontecimiento que ha marcado la vida de estas personas. Los amigos íntimos de Jesús han sido impactados fuertemente. Han visto cómo este predicador, que durante 3 años ha recorrido los caminos de la tierra anunciando un proyecto distinto, diferente, nuevo, que los había llenado de ilusiones, que los había hecho soñar en algo nuevo, de momento se acabó todo. Y acabó de la forma más trágica, con la muerte y la muerte de los malditos. Por eso es una hora oscura, oscurísima. Y todo esto nos lo va a ayudar el Papa en su reflexión, en su diálogo, en su lectura orante, hecha homilía, a compartirlo para que tratemos nosotros también de entenderlo y desde nuestra realidad poderlo aplicar. ¿A qué se refiere? Dice él. Y refiriéndose a los primeros personajes que aparecen en el relato, afirma: nos vemos reflejados en los sentimientos de las mujeres durante aquel día. Por lo tanto, hay unos sentimientos de estas mujeres. ¿Cuáles son? Vieron la muerte y tenían la muerte en el corazón. Vieron la muerte. Viernes Santo.
y tenían la muerte en el corazón. La experiencia los había marcado de tal manera que los había impactado, como nos pasa a nosotros cuando nos sorprende, ¿verdad? Que se murió fulano. ¿Pero cómo? Si yo estuve ayer. ¿Pero cómo es así? Pero si lo también que se veía. O sea, el impacto de la muerte siempre es chocante. Era como escuchábamos en el relato de ayer del Evangelio, de los discípulos de Maús, iban tristes, ¿verdad? Iban desconsolados, iban desconcertados por lo que había acontecido. Por eso el cristiano es aquella persona que, iluminada desde la experiencia de Jesús, descubre la muerte no como algo fatalista, sino como puerta o ventana que se abre hacia una nueva vida distinta, diferente, transformante. Al dolor se unía el miedo. El miedo. ¿Por qué venía miedo? Porque se hace una pregunta que no es que esté en la Escritura, pero es la que nos haríamos nosotros también. Y la pregunta es, ¿tendrían también ellas el mismo fin que el maestro? si al maestro lo mataron, si nosotros nos declaramos que somos sus discípulos o discípulas, pues nos van a perseguir, nos va a pasar lo mismo. Y entonces ahí empieza la reflexión, y la reflexión comienza diciendo, la memoria herida. La esperanza sofocada. ¿Una memoria herida cuál es? Por los acontecimientos. ¿Una esperanza sofocada cuál es? Esto se acabó. Todas aquellas ilusiones, todo aquel proyecto, ¿a dónde ha quedado esto? En la muerte ha terminado. Para ellas, como para nosotros, era la hora más oscura. ¿Cuál es la hora más oscura de tu vida y de la mía? En estos días estamos pasando por alguna oscuridad. Se nos ha nublado la cabeza y es muy probable que ante el acontecimiento que estamos viviendo, según pasan los días, ¿va? Y nos vamos a trabajar. ¿Y qué va a suceder? Y un día más, y una semana más, y esto se prolonga ahora hasta el 3 de mayo. ¿Y después qué va a suceder? Y habrá trabajo, habrá comida. Todo esto nos preocupa. Y hay que tener cuidado de que no nos sofoque, de que no nos aplaste, de que no nos encierre. Ante esta escena, las mujeres no se quedaron paralizadas. Y aquí comienza, podríamos decir, una clave interesante de esa acción audaz de las mujeres en la comunidad, de las mujeres de la iglesia, de las mujeres que pertenecían a la comunidad de Jesús. Ellas no se quedaron paralizadas. Por esta razón, no renunciaron al amor. No renunciaron al amor. Y el amor las llevó a la tumba, las llevó a averiguar, las llevó a moverse para allá. La misericordia iluminó la oscuridad del corazón. ¿Por qué? Porque ellas habían tenido una experiencia personal con Jesús. Él había tocado su corazón, Él había tocado su vida, Él había sanado sus heridas, Él había transformado su existencia. Esta es la experiencia de la resurrección. Cómo si me dejo tocar por Jesús, mi vida se transforma. Como si dejo que Jesús entre en mi corazón, todo se ilumina. Mis acciones, mis palabras, mi forma de mirar, mi forma de actuar, todo cambia. Viceversa, si dejo que entre el mal en mí, va a ser exactamente lo mismo. Por eso, María rezaba y esperaba. Esa María, la Madre del Señor, hace referencia el Santo Padre a esa mujer clave, que en estos evangelios de la resurrección no aparece, pero subyace. Es la que en el conjunto mantiene la esperanza dinámica. ¿Qué nos recordaría en estos días? Ella, la primera creyente, una espada te atravesará el corazón. Una espada destruirá. Sin embargo, desde el silencio acompañaba. Rezaba y esperaba. Las otras mujeres se preparaban para ir al sepulcro al día siguiente. Mientras una rezaba y esperaba, María, las otras mujeres se organizaban su cosa. Los aromas, todo lo que llevaron a la tumba. Esas mujeres preparaban en la oscuridad de aquel sábado el amanecer del primer día de la semana. Día que cambiaría la historia. Primera enseñanza, a la luz de estas frases, las mujeres preparaban en la oscuridad de aquel sábado el amanecer
del primer día de la semana. Este sábado prolongado que estamos en cuarentena, estamos preparando el amanecer de ese primer día de la semana en que vamos a poder libres desarrollar, transformar, cambiar la historia. Porque se supone, y mirándolo comparativamente, ¿verdad? Los primeros cristianos usaban una comparación para hablar de la resurrección, y es que la comparaban con una mariposa. ¿Y por qué usaban la mariposa? Porque la mariposa es un gusano que hace su casita y se encierra en esa casita, y después de una profunda metamorfosis hay un cambio radical, y lo que sale de ahí es algo totalmente nuevo, distinto y diferente. Y si el gusano nos repugna, la mariposa nos atrae. Y nadie se viste con la belleza de una mariposa. Lo más curioso es que esa belleza de la mariposa es un polvito que si uno le toca las alas, le impide volar. Entonces, ¿qué es lo bello, qué es lo hermoso? Que en este nido, en esta casita nueva, que es nuestro hogar, se está fraguando para mi persona, para mi familia, para mi iglesia doméstica. Y desde ahí, como yo voy a aportar belleza a la nueva realidad social, cultural, religiosa, política, que se va a ir desarrollando. Por eso, esas mujeres preparaban en la oscuridad de aquel sábado el amanecer del primer día de la semana, día que cambiaría la historia. Ese día, ellas hicieron historia. Tú también, yo también. Si anhelamos y esperamos ese día, también haremos historia. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Estamos comentando la homilía que el Santo Padre en la noche de la Vigilia Santa de la Pascua pronunció para el mundo entero. El pensamiento central es: ánimo, con Dios nada está perdido. Y en la primera parte de esta homilía se hablaba de la hora oscura, de ese momento en que el impacto de la muerte de Jesús había sido tan fuerte que había dejado a esta pequeña comunidad dispersa, disgregada, pero las mujeres mantenían la esperanza, se mantenían activas, se mantenían en movimiento. Usted como mujer, ¿cómo ve eso, hermana? Padre, para mí, al leer este pequeño fragmento, me ha dicho muchísimo a mí, como mujer, como consagrada, ¿verdad? También la importancia de ir haciendo memoria de una esperanza, pero con alegría, con entusiasmo, ¿verdad? Y me invitaba también a que como María, rezar, a que como las mujeres, a estar preparada, pero también a preparar. Pero algo que me impactó mucho de este primer momento de la hora más oscura es verme reflejada en aquellas mujeres que preparaban en la oscuridad aquel día del amanecer. Es la experiencia que también yo como consagrada y a nivel de la congregación nos preparamos para ese primer día de la semana, la resurrección. Pero también lo veía desde este contexto que estamos viviendo. Ciertamente cuando salgamos a ese mundo que está allá afuera,
luego de esta experiencia será un nuevo día, será un nuevo primer día, una experiencia que ciertamente me ha cambiado la historia y cambiará la historia de toda la humanidad. A mí la frase que me impacta, esta que ha dicho el Santo Padre, es esta: las mujeres no se quedaron paralizadas. Yo creo que eso es una de las claves vocacionales de la mujer que complementa al varón. La mujer nunca se paraliza, siempre está en movimiento. Eso lo vemos en los hogares, eso lo vemos en los trabajos, eso lo vemos en la iglesia. La mujer siempre da un pie adelante, va avanzando, va abriendo camino, porque son generadoras de vida, porque son portadoras de vida. Y esto es resucitar, generar, portar, llevar vida. Y no cualquier vida, vida abundante como la que da nuestro Señor. Y algo importante también, Padre, el no tener miedo. Y yo creo que esto ha sido una constante de los papas, ¿verdad? Cuando nos dice, no tengan miedo, Francisco, el Papa Francisco, mira, yo la más íntima, Francisco, el Papa Francisco, ¿verdad? En cada momento, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, fueron papas que marcaron este no tengan miedo, y esto lo vemos también en la palabra de Dios. La Escritura está llena de que venzamos esos miedos, no tengamos miedo. Le decía a la Virgen, no tengas miedo, porque la acción del Espíritu es la que ha estado contigo en todo momento. El miedo es una experiencia real. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los papas insisten tanto en esto? Porque el que tiene a Dios vence el miedo. El miedo te paraliza, el miedo te inutiliza, el miedo no te deja avanzar. De ahí que esa expresión, no tengan miedo, repetida tantas veces en el Evangelio, y las mismas palabras de Jesús: ánimo, muévete, echa para adelante. ¿Por qué? El demonio tiene una obra, y es el desanimarte, es el desalentarte, es el detenerte, es el meterte miedo a Dios. Dios te va a castigar, Dios es terrible, Dios esto, Dios lo otro. Y eso se nos ha metido a consecuencia del pecado. Y el pecado no es tan poderoso, más poderoso es Dios. Entonces esto también es importante. El pecado lo que me hace es descubrir mi vulnerabilidad, mi debilidad. Cuando la descubro, entonces la puedo superar apoyándome ¿quién? En el aliado. ¿Y quién es el aliado? El más fuerte. ¿Y quién es más fuerte? El Señor. Por eso vamos viendo cómo continuamente Jesús va preparando a sus discípulos a liberarse del miedo, para que cuando lleguen las dificultades tengan las herramientas necesarias para dar el paso. Padre, es también la experiencia en el contexto de la lectura de la etapa que tenemos nosotros, de los discípulos de Emaús, luego de haber hecho un largo camino, de haberse encontrado, de haber reconocido al Señor, no tuvieron miedo de regresar nuevamente, ¿verdad?, a donde estaban los discípulos y decirle con gran alegría y con gran gozo: mira, ha resucitado, es verdad. Y lo reconocimos en la fracción del pan. Pero fíjate que ellos habían vivido un camino en dos etapas. Esa etapa presencial, habían sido discípulos, porque el texto dice, eran 2 discípulos que caminaban aquella tarde. Habían compartido con él muchísimas veces, habían visto los signos, las señales, todo tal. Pero cuando llegó la cruz, perdieron toda la enseñanza. El impacto fue tan fuerte. Por eso volver a Galilea, como dirá el Papa después más adelante, es importante, porque es volver al origen, redescubrir allí, pero desde la luz que arroja la cruz. Pero eso lo vemos más adelante. Ante esta realidad, el amanecer del primer día de la semana, el día en que cambiaría la historia, se da un paso. Y entonces hay un anuncio. Ante una tumba, escucharon palabras de vida. Ante la tumba, escucharon palabras de vida. La tumba es corrupción, es muerte, es podredumbre. Y allí escucharon todo lo contrario. Por eso dice el Santo Padre: en este contexto, ante el sepulcro, encontraron a Jesús, el autor de la esperanza, que confirmó el anuncio y les dijo: no teman, no teman, no tengan miedo, que es también para nosotros hoy. Son las palabras que Dios nos repite
en la noche que estamos atravesando. Es interesante como dice el texto, porque dice, pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar. El sepulcro. A examinar. ¿A examinar qué? Una tumba. Sí. Y las palabras también, yo voy a examinar, cuando yo examino una cosa, yo voy a hacer un análisis. Déjame ver cómo está la cosa. Ajá. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, pasó. Lo mataron ayer, ya lo enterramos, pero yo voy a ir allí otra vez a ver si es verdad. Con ese Tenía muerte en el corazón, padre. sí, pero había muerte, pero había expectativa. Yo te lo digo porque ¿a quién se le ocurre ir al cementerio al otro día de haber enterrado un muerto? No sé, alguna persona lo habrá hecho, yo no digo que no, pero normalmente eso no lo hacemos, o sea, como que lo enterramos y lo dejamos allá. Pero estas mujeres, por eso en la reflexión que hace el Papa dice, ellas no se quedaron paralizadas. Yo tengo la experiencia de la muerte de un ser querido y me quedo, yo no salgo al otro día, y menos al cementerio, a ver qué. O sea, a ver qué. Pero ellas fueron a examinar. Por lo tanto, había como una intuición, había como algo como que, vamos para allá, vamos. El otro texto paralelo dirá que para terminar los ritos funerarios, que no le había dado tiempo porque había avanzado la tarde y toda esta cuestión. Pero en el fondo, ¿qué es lo que hay? Pues el Papa nos lleva poquito a poco, ¿no? En este contexto del sepulcro, de la muerte, de la destrucción, encontraron a Jesús. El autor de la esperanza. Encontraron a Jesús. ¿Por qué? Y entonces lo narra que de repente se produjo un fuerte temblor. Ese temblor lo podemos visualizar en la experiencia de la tierra, ¿no? Tembló la tierra o temblé yo. ¿Qué descubro a través de este ángel, de este mensajero? ¿Qué le dice el mensajero? Porque ya tenían un temor. Dice, un ángel del Señor, ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como había dicho. Por lo tanto, en el versículo 10, Jesús confirma el anuncio que han recibido. ¿De quién recibieron el anuncio? Del ángel. Del ángel. De este mensajero. Y el ángel le dijo, no teman. Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán. No teman, no tengan miedo. Este es el anuncio de la esperanza. No hay que tener miedo. Ánimo. Si tienes a Dios, no todo está perdido. Ese anuncio es también para nosotros hoy. Y es que la palabra de Dios nos repite en la noche en que estamos atravesando, que no tengamos miedo, que esta pandemia no es más fuerte que Dios y que aunque hace daño y estrago, le sacará mucho bien. En esta noche conquistamos un derecho fundamental que no nos será arrebatado. El derecho a la esperanza. Esta es la clave, hermano. ¿Qué logramos con esta pandemia? El derecho a la esperanza. A esperar en Dios. Y es una esperanza nueva, viva. Esa esperanza viene de Dios. Porque nos está diciendo, no es más fuerte la muerte, no es más fuerte la pandemia, no es más fuerte el virus. Dios es mucho más poderoso. Ahora bien, ¿qué sucede ante una esperanza tan fuerte? Las esperanzas superficiales se evaporan con el pasar de los días. Con el pasar de los días. Aquello que es superfluo, aquella cosita. Yo que pensaba, en estos días ya pasa, ¿cuántos llevamos ya encerrados? Como 31 días, 34 días. Tantas más cosas o menos que yo tenía importante que hacer y de momento me he quedado sin hacerlas. Entonces aquello que si no hacía mañana inmediatamente, que si no... Y esto es un aprendizaje. Es un aprendizaje lento. Después que uno lleva ciertos días en una rutina, la vida cambia. O sea, si usted quiere hacer una dieta, no empiece viernes. Que no le va a funcionar. Tiene que empezar lunes. Lunes, para coger la semana ahí, Entonces viernes no va a poder. No, porque viernes, porque voy a salir, porque voy al cine, porque no sé qué. Aquí pasa exactamente lo mismo. Por eso dice el primer día de la semana. Entonces,
hay un primer día, hay un nuevo amanecer, hay un nuevo anuncio. Ujú. No temas. Ahora tus esperanzas superfluas Se evaporan con el pasar de los días. Por eso el Papa afirma, la esperanza de Jesús es distinta. Infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir de las tumbas la vida. El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale, pero Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido clausurada, tapándola con una piedra. Volvemos poquito a poco, ¿no? Ujú. La esperanza de Jesús es distinta. Y esta es la pregunta. La gran pregunta. Para mí, ¿qué significa la esperanza en Jesús? ¿Es verdad esto que dice el Papa? ¿Es verdad que es distinta? ¿Es verdad que me mueve algo diferente? Porque si es así, ¿cuál es la clave? Que la esperanza en Jesús infunde en el corazón la certeza, el ardor, diríamos nosotros en clave de Mau, Ajá. de que Dios conduce todo hacia el bien. De que Dios conduce todo hacia el bien. Esto, hermanos y hermanas, es importantísimo en estos momentos. La certeza, el estar convencido. Y por eso a los niños, a los jóvenes, a esta nueva generación hay que decirles, no estamos perdidos. Ujú. Se está comenzando un nuevo semestre escolar. La certeza de que no todo, tú tienes que darle la talla, tú tienes que ser responsable. Ujú. Y la responsabilidad ahora está en otro método, en otra nueva dimensión, en otra nueva realidad, que, utilizando una palabra en inglés, overcome, nos sobrepasa. Y entonces el muchacho, la muchacha, tiene que aprender a estudiar con unas herramientas distintas. Ujú. Ya no es el lapicito y la pasta. No. Ahora es una computadora, ahora es una Online. técnica. Ahora es un online, un conectarme con otro. Otros. Estoy en mi casa, pero estoy conectado a un montón. El maestro me dirige, el maestro me orienta. Y esto tendrá sus implicaciones en el futuro inmediato de una novedad impactante. Es un cambio de época, es una época de cambio. ¿Qué cambia en mí? Mis expectativas. El mundo no va a ser exactamente igual que como lo dejamos hace un mes. Correcto. No va a ser lo mismo. Porque ha pasado un impacto muy fuerte donde yo necesito aprender a vivir y por eso necesito tiempo. Es un reaprendizaje en visión, en escucha, en estar, en visualizar, o me quedo tirado, me quedo estancado, Achantao, me quedo echao. ahí. Ujú. No. Por eso la rutina del hogar es diferente, es distinta. Y hay que hacer ejercicio, y hay que limpiar, y hay que esto, y hay que lo otro, pero hay que hacerlo con esperanza. Un proyecto nuevo. La esperanza de Jesús es distinta. Infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien. ¿Por qué? Porque incluso hace salir de la tumba la vida. la vida. Esa vida es nueva. Lo que es corrupción y destrucción se convierte en vida nueva. ¿Qué es un sepulcro? Es el lugar donde quien entra no sale. Pues tenga cuidado. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Si usted entra ahí, no sale. Sale. O si se deja llevar y sale como Lázaro, no va para ningún lado porque va a volver allí. Ujú. Hay que salir como Jesús. Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros. ¿Para qué? Para llevar vida donde había muerte. ¿Para qué? Para comenzar una nueva historia que había sido clausurada, tapándola con una piedra. Hay frases bien interesantísimas que tienen una profundidad extraordinaria. Ujú. Jesús salió por nosotros, salió en nuestra defensa. Es como nuestro hermano mayor, los que tienen hermanos mayores y son pequeños, ¿no? Mira que llamo a mi hermano mayor, porque el hermano mayor es el que sale a la defensa, es el que sale a... ¿Qué es lo que pasa? Es el guapo de la familia. Pues Jesús es el guapo de nuestra familia, ha salido en nuestra defensa. Ujú. Resucitó por nosotros.
que esto es lo más importante, no solo que murió, es que resucitó, suscita algo distinto, algo nuevo, algo diferente. ¿Y qué es lo que suscita? Vida donde había muerte. ¿Usted se ha dado cuenta que donde usted deja que entre Jesús, surge una vida nueva y diferente? Ujú. Por eso Jesús dice que el que cree en Él, de sus torrentes, de su interior, correrán torrentes de agua viva. Porque el agua donde quiera que llega, produce vida, transforma. Ujú. Para comenzar, una nueva nueva historia. historia. Esa nueva historia, como decíamos hace un momento, en la cual tú y yo seremos parte activa e importante. Lo viejo ya ha pasado, lo nuevo está por venir, pero en esa novedad ya estamos nosotros incluidos, porque Jesús permite que nosotros seamos parte de ella. Lo que había sido clausurado con una piedra se abre como una flor, con todo su esplendor, con toda su belleza. Ese gusano que se había encerrado, que había hecho su casita, de momento comienza a romperla, comienza a salir y, oh maravilla, es una metamorfosis, se ha cambiado, se ha transformado, es nuevo y es diferente. Sístoles, diástoles, ¿verdad? Hacia adentro y hacia afuera. Ya estamos entonces comenzando nosotros poco a poco comprendiendo que va a cambiar todo, va a cambiar nuestra historia, va a haber algo diferente, todo va a ser de una manera distinta. Entonces, todo esto que está adentro de nosotros, de una forma u otra, va a salir con nuevas experiencias, con nueva esperanza en mi entorno familiar, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi nueva realidad de vida. Y esto me lo tengo que creer. Por eso dice el Papa, certeza. Infunde en el corazón la certeza. Tengo que estar convencido de esto. Si usted ya está derrotado, no va para ningún lado. Ujú. No lo va a lograr. Por eso hay que mirar con visión. Y por eso los ancianos, las personas mayores son tan importantes en la comunidad, utilizando un poco la profecía de Joel, porque los ancianos tendrán sueños, verán cosas mejores. Y de aquí les tocará a las nuevas generaciones. Ujú. Y para eso el Señor está preparando a esta generación de una manera distinta, una técnica distinta, una forma distinta. Entonces no veamos todo tan negativo, todo tan negro, todo tan tumba. Ujú. Veamos esa casita en la cual nos hemos metido estos días, un poquito a la brava, está gestando, está proporcionándonos un ambiente nuevo y diferente, que yo tengo que creerlo. ¿Y qué es lo que creo? Que el egoísmo puede ser vencido. ¿Y cómo el egoísmo puede ser vencido? Desde la familia. Y por eso es tan importante que en las relaciones familiares, padres e hijos, hijos e hijas, hermanos y hermanas, familiares que viven juntos, veamos cuáles son los puntos de tumba que destruyen y cuáles son los puntos que dan vida. Algo interesante de lo que usted está comentando, padre, y uno va reflexionando y va asimilando toda esta experiencia, ciertamente estas nuevas generaciones que tenemos nos estaban preparando para este momento de una forma u otra, porque la era, nosotros, ¿verdad? Nuestros padres, mira, deja el celular, mira esto, mira lo otro, interactúa con los demás, pero esta generación domina las redes sociales como nosotros no las dominamos, y ellos ahora es una manera de enseñarnos a una nueva vida, a un nuevo cambio, a un nuevo despertar, a una nueva esperanza, a un nuevo fervor, a un nuevo método de cómo esto está cambiando nuestra historia y nuestra vida. Sin olvidar lo esencial, Ujú. que es el interactuar entre nosotros. Que sí es importante interactuar por la técnica, pero con cuidado, sin olvidar las relaciones humanas. Por eso es que estas relaciones humanas se fomentan más en el hogar. Y por eso tenernos que quedar en el hogar, tenernos que darnos codazos unos a los otros, esos roces que hemos tenido, esas peleitas, esas palabras fuertes, han creado una nueva manera de comunicarnos. Correcto. O hemos creado un infierno, o hemos creado un pequeño cielo. ¿Y qué es el pequeño cielo?
cuando los aportes que se van dando y se van creando nos ayudan a humanizarnos. Por eso, como decía el predicador la semana pasada, una de las grandes enseñanzas es el grado de humanización. De humanización. Porque las máquinas nos secan el corazón, el ser humano. Entonces, el no podernos en estos días abrazar ni besar fuera de los del hogar está llevando a que las relaciones más personales se desarrollen con más cuidado para que cuando tengamos que salir sepamos cómo hacerlo. Y muchos padres, muchos hijos que no se acercaban a sus papás o a sus personas mayores, en estos días a la brava han tenido que hacer ese aprendizaje. Como nosotros a la brava hemos tenido que hacer el aprendizaje de la técnica. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, a ese equilibrio, a esa situación negativa, pero que se convierte en algo positivo dentro del proyecto y del plan de Dios. El predicador decía sobre la causa y el efecto, ¿verdad? Sobre la causa y el efecto que esto nos podía llevar a tener para que ese efecto que iba a tener esta realidad de esta pandemia, pues diera esos frutos. Y nos iba mostrando los distintos frutos en ese caminar, y dentro de esos frutos estaba la palabra de Dios. Como diría el Papa, para llevar vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido clausurada, tapándola con una piedra. Yo soy como las piedras y aplasto al otro. No. Puedo ser como una piedra en la que construyo, en la que renuevo, en la que refuerzo, en la que hago que esto camine hacia adelante. Algo interesante, padre, porque en otro de los textos también dirá que las mujeres se preguntaron, ¿quién nos moverá la piedra? ¿Verdad? ¿Quién nos moverá la piedra para poder nosotras hacer lo que vamos a hacer? Porque en el fondo están pensando terminar los ritos antiguos. Y es que ya no va a haber ritos antiguos, son ritos nuevos. Te quedaste alborotada. Y ya eso no va, ya eso no tiene necesidad. Esos aromas y todos esos perfumes que ellos llevaron, eso se quedó atrás. Hay algo nuevo, hay un anuncio, que eso es lo que veremos más adelante. Ese anuncio esperanzador. Por eso hay que creérselo. Y lo que bullía como una intuición en el corazón de aquellas mujeres, y esa preocupación de quién va a mover la piedra y tal, pues se le resolvió, la piedra la movieron, pero al mover la piedra no encontraron nada, porque no está aquí, ha resucitado, está vivo, y lo verán, y verán. Y ese será el próximo paso que mañana pues vamos a compartir. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Ánimo, de ella de este atardecer vamos a mantener esa esperanza nueva, esa esperanza viva que viene de Dios. Tenemos, como dice el Santo Padre, derecho a la esperanza. Y como dice el Papa en otro texto que citamos muchas veces en Evangelii Gaudium, no dejes que te roben la esperanza. No dejes que los comentarios negativos te quiten la visión. Siempre al lado de nosotros aparece un profeta de amargura que nos quiere dañar la fiesta. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Esto no se puede, esto no se va a poder, porque no se va a poder hacer. El que tiene esperanza ve más allá. Mira este mismo vaso de agua que tenemos aquí. El pesimista, medio vaso de agua. El optimista, medio vaso de agua. Me va a refrescar, va a ser un efecto. Tengo el efecto, pero tienes el agua. Pero el pesimista, pero es medio. El otro dice, pero es agua. Entonces, ante las situaciones que vamos viviendo, medio o medio. Entonces yo diría, pues padre, yo tengo menos de medio y usted lo tiene lleno, ¿por qué no cambiamos? Podía ser. Y ahí es donde está, porque no lo equilibramos. Busquemos el balance. Y esto es lo que nos da Jesucristo, y esto es lo que como misión tiene la iglesia, ayudarte. No a encontrar la respuesta la tienes tú dentro de ti, en tu corazón, sino a iluminar el camino para que la encuentres. Por eso dice Jesús en el Evangelio, en tu corazón está el tesoro, es decir, la respuesta la tienes tú dentro de ti. Para comenzar una nueva historia que había sido clausurada, tapándola con una piedra. Que el Señor quite esa piedra que nos aplasta a mirar más allá. El tiempo se nos acabó, vamos a orar, vamos a pedirle a la Virgen, vamos a pedirle su ayuda, vamos a pedirle su asistencia, pero sobre todo vamos a pedirle que renueve nuestra esperanza. Santísima Virgen María de Guadalupe,
Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, las niñas, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza, todos. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. En medio de la tormenta, tu Hijo, Jesús, sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la nueva evangelización, renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, patrona de nuestra diócesis. Sé fortaleza de los moribundos, consuelo de quienes los lloran. Sé caridad, sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¡Vive Cristo! Y nos quiere vivo. ¡Vive Cristo! Y te quiere vivo. ¡Vive Cristo, esperanza nuestra! Y nos quiere Vivos. y bien vivo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. Dios les bendiga. Con un paso de fe a Cristo verás.